¿Qué tal? Bienvenidos a todo el público. Les damos la bienvenida que sigue con entusiasmo la transmisión de este evento, Una Semana con UPIVI. Deseamos que se encuentren bien. La realización de este evento se realiza gracias a la colaboración entre la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional y a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del mismo instituto. Hoy tendremos la fabulosa oportunidad de conocer aspectos relacionados con la biotecnología y su aplicación en el ambiente. Para ello le damos la cordial bienvenida al doctor Luis Carlos Fernández Linares. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por su invitación, con mucho gusto. Me voy a permitir dar a conocer al público parte de su amplia trayectoria. El doctor Luis Fernández Linares es ingeniero bioquímico industrial por la UAM Iztapalapa. Obtuvo el doctorado en Ciencias Marine Biotechnology en 1995, así como una DEA en Oceanología en 1991 de la Universidad de Aix, Marsella, en Francia. Fue investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo y participó como investigador y docente en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor titular en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional y hace 25 años forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. En su larga experiencia y fructífera trayectoria ha sido líder de 24 proyectos financiados, ha publicado 41 artículos, un libro, 14 capítulos de libros y 6 derechos de autor. Pues, nuevamente bienvenido. Y, pues, doctor, queremos que nos ayude a entender varios aspectos de los cuales se escucha hoy en día. La primera pregunta sería, ¿qué son las microalgas? ¿Y cómo es que pueden aportar soluciones a problemas como la contaminación del agua, la escasez de combustibles o el cambio climático? Claro que sí. Bueno, las microalgas son organismos fotosintéticos. No hay que confundir las micro con las microalgas. Las macroalgas son las algas grandotas que vemos en el mar, ¿no? Y las microalgas son microscópicas, no se alcanzan a ver. Y estos organismos tienen la capacidad de capturar el dióxido de carbono y a través de la luz, de la energía, producir biomasa, ¿no? Carbohidratos. Y son oxidogénicas, es decir, producen oxígeno. Entonces, como las plantas hacen fotosíntesis, capturan el CO2 a través de la luz y liberan oxígeno. Y son a nivel microscópico y son unicelulares. Y tenemos microalgas que son eucariotas, que se llaman las algas verde azules, oceanobacterias, y las eucariotas, que son, bueno, obviamente son superiores, pero también son unicelulares. Y bueno, cuando vemos algunas fuentes verdes o algunas albercas color verde o agua verdosa, son estas microalgas que proliferan en los ambientes. Y las microalgas tienen la capacidad, las podemos encontrar en todos los ambientes marinos, agua dulce, agua salobre. Entonces son ubicuas, están en todos los ecosistemas. Y bueno, ¿qué importancia tienen las microalgas en el área ambiental? Bueno, la primera sería que obviamente capturan CO2. Entonces tienen un papel importante en la reducción de CO2 en la atmósfera. Y por otra parte, estas microalgas producen una gran cantidad de productos o metabolitos. Producen proteínas, pigmentos, lípidos, triglicéridos, y muchos de estos son de alto valor agregado. Es decir, podemos hacer productos de interés farmacéutico, de alimentos, de medio ambiente, como indicadores, colorantes, etc. Y otra de las ventajas de esas algas es que pueden crecer en cualquier ambiente, por lo tanto pueden crecer en aguas residuales. Y en estas aguas residuales pueden hacerle un tratamiento de las aguas. Al mismo tiempo, en vez de usar medios de cultivo, usamos aguas residuales para cultivarlas y aprovechar la biomasa, pero al mismo tiempo de crecer la biomasa estamos remediando, más que remediar, estaremos tratando un agua residual. Entonces, el interés es bastante amplio, biotecnológico como ambiental, en la manera en que podemos aplicar las microalgas. Claro. De hecho, conforme me platica usted, pues surgen muchas dudas. Cuando usted comenta que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono o estar siendo colocadas para el tratamiento de agua residual, la primera pregunta que me surge es, ¿se necesita
realizar alguna modificación genética para que tenga mayor captación o tratamiento de agua, o por sí misma pueden, sin necesidad de hacerle modificación, trabajar perfectamente bien? Per se, yo soy de la idea que la mayoría de los organismos en el ambiente tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Y no obligadamente hay que modificarlas genéticamente. Ahora, cuando uno modifica un organismo genético es para obtener un producto de valor agregado alto que lo justifique y tener un sistema controlado, porque no podemos liberar organismos modificados así libremente en el ambiente y menos microorganismos. Entonces, se puede modificar para incrementar la capacidad de fijación de CO2 y para incrementar la producción de algún metabolito que nos interese o que le interese a alguien. Pero es muy complicado liberar un organismo genéticamente modificado, por ejemplo, en las aguas residuales o en un ambiente abierto, salvo que queremos producir algo de valor agregado con un fotoreactor cerrado donde tengamos controlado este organismo y evitar una fuga de esta información genética. Bien, perfecto. Y en el caso particular de aquellas microalgas que pueden ser utilizadas en el tema de los biocombustibles, ¿por qué sería o por qué en nuestro país nos debemos preocupar por el tema de los combustibles? Ok, hay varios aspectos de por qué debe preocuparse en nuestro país o cualquier otro, en cualquier energía renovable y en específico por los biocombustibles, ¿no? Entonces, no hay una energía que vaya a cubrir todas las necesidades que cubre el petróleo, ¿no? O los combustibles generados por el petróleo. Una de estas energías renovables, entre todas, la eólica, y demás, está pues la biomasa, que es la bioenergía. Y esta bioenergía se puede obtener de diferentes fuentes naturales. Todo lo que es biomasa puede generar energía. Y de hecho, una de ellas, la más común, es quemar madera, ¿no? Es biomasa. Y el más sofisticado es obtener biocombustibles como biodiesel, biohidrógeno, biometano, ¿no? Sin gas, en muchos tipos de combustibles. Y dentro, estos se pueden obtener de plantas, de animales, de microorganismos. Y dentro de estos, las microalgas, también podemos obtener o generar biocombustibles a partir de microalgas. ¿Qué ventaja tiene utilizar microalgas versus otros organismos o plantas? Bueno, las microalgas no compiten por tierras cultivables, no generan deforestación, podemos usar aguas residuales, podemos usar agua árida y tienen un potencial de fijación de CO2 mayor que las plantas y su crecimiento es más rápido y no depende de las estaciones. Es decir, hay plantas que puedes tener una cosecha al año o 2 al año y las algas las pueden obtener todo el año, ¿no? Y de las microalgas se pueden obtener, por ejemplo, bioetanol, biodiesel, que es el más común, otros alcoholes, ¿no? Butanol, etanol, metano e hidrógeno. El más común es el biodiesel. Ahora, ¿por qué es importante dirigirse ahí? El petróleo está acabando en todo el mundo, primero. Segundo, el petróleo que están obteniendo ahora es más pesado, es más contaminante y más difícil de refinar. Y obviamente el impacto que causan los hidrocarburos o los combustibles generados por hidrocarburos. Entonces los biocombustibles van a ser una fuente más limpia de energía y también en un futuro donde ya no haya tantos combustibles fósiles, requerimos energías pues alternativas, ¿no? Y una de ellas es el biodiesel o el etanol. Ahora, estas energías, a diferencia, por ejemplo, de las solares, que la podemos utilizar, es energía en sistemas móviles. Es decir, el hidrógeno, el etanol y el biodiesel lo podemos utilizar en camiones y autos, mientras que la solar pues, es más complicado, ¿no? Ok, perfecto. Y cuando hablamos de estas microalgas, se requiere una infraestructura que tiene nuestro país. Se puede trabajar muy bien con microalgas en México para hacer la investigación necesaria de ellas. Sí, claro. O sea, no tenemos reactores tan sofisticados como en otras partes del mundo, pero la ventaja de las microalgas es que las podemos crecer en sistemas no muy complejos, por ejemplo, los sistemas abiertos, que ahora veremos algunos ejemplos, que son como especie de lagunas o de sistemas abiertos que no tienen mucha tecnología. Claro, que estos sistemas son menos productivos, están expuestos al medio ambiente y no son tan controlados. Y después están los tubulares, que son más sofisticados y sí necesitamos un poco más de tecnología que, pues bueno, no la tenemos en México, pero se podría adaptar
o se podría importar, ¿no? Adquirir el equipo y nada más tener la formación, la gente formada para manejar estos reactores, ¿no? Perfecto. Nos gustaría que nos hablara sobre su línea de investigación, doctor, si nos hace favor. Ok, para las líneas les voy a presentar, me voy a permitir una pequeña diapositivas del tema y ya surgen preguntas, podemos detallarlo, ¿sí? Entonces les voy a compartir aquí la presentación y les voy a ir hablando de ella, ¿no? Maestro, ¿me puede informar si ya ven la presentación? Se ve perfectamente bien. Ok, gracias. Bueno, la línea en realidad que manejamos producción de biocombustibles a partir de microalgas, perdón, que está en automático. Y más que biocombustibles en general, vamos a hablar de biorefinerías. Bueno, ¿qué ventajas de las microalgas? Como les digo, a partir de las microalgas podemos obtener diferentes compuestos. Perdón, voy a tratar de detenerlo. Como lípidos, proteínas, pigmentos. Entonces, muchos productos que podemos obtener de las microalgas y a partir de estos, pues cosméticos, biocombustibles, comida para animales, pigmentos para producir peces o para marcar o para alimentos y medicamentos. Dentro de este concepto está la biorefinería. El solo producir microalgas para producir biocombustibles actualmente, no es ni económica ni energéticamente conveniente. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es, a partir de la biorefinería, es producir microalgas para obtener diferentes productos, entre ellos biocombustibles. Perdón, es que estaba ya todo en movimiento. Bueno, podemos obtener biocombustibles, podemos obtener pigmentos, diferentes materiales y hacerlo de manera más económicamente factible. Ahora, dentro de nuestra línea, lo que contamos en UPIVI es con un invernadero con 4 resways de 2,000 litros que vemos aquí y de 200. Tenemos estos tipos de reactores, resways, planos, columnas de burbujeo. Tenemos resway de 200 litros, tenemos 10, donde hacemos la experimentación. Aquí vemos resway de 2,000 litros funcionando. Okay. Hacemos nuestros experimentos, que se mueve a través de paletas. Son los que llamamos sistemas abiertos, ¿no? Aquí tenemos un sistema que mide parámetros, es solo de 200 litros. Como ven, bueno, no son muy complicados de hacer o instalar. Se pueden instalar en el piso, con geomembranas o cualquier construcción. Otro tipo de reactores que tenemos son los... déjenme ver, no se está haciendo la proyección. Bueno, son los tubulares. Es un ejemplo de tubulares que tenemos también en UPIVI. Desde 750 litros pasa a través de todos los tubos de acrílico y aquí es un desgasificador. Pero lamentablemente aquí no sé por qué no se vio el video. Creo que aquí tampoco. Entonces se los paso. Otra actividad que estamos haciendo es fotoreactores urbanos. Es decir, poner fotoreactores que podamos poner en la ciudad, que se vean visualmente bien y que capturen gases de la atmósfera. Y también se pueden emplear aguas residuales de la ciudad. Entonces, tratamos agua, crecemos algas y capturamos CO2 en estos sistemas. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un reactor hexagonal de 350 litros, el cual vamos a poner en la ciudad, y tenemos otros 2 tubulares de 1,70 de altura y 1,40 que pronto van a ver en UPIVI. Los vamos a poner en una explanada para que vean cómo funcionan estos fotoreactores urbanos, ¿no? Este es un trabajo o un proyecto para la Ciudad de México, el CETEI. Y aquí tenemos algunas pruebas a nivel laboratorio de captura de gases. Lo que hacemos aquí es, en estas columnas pasamos el aire y en estas pequeñas probetas atrapamos el aire que ya pasó por las microalgas y vemos qué tanto capturó de SOx, NOx y CO2. La idea es aquí que el aire pasa a través de la columna de microalgas, pasa en la primera probeta que captura aquí SOx, dióxido de nitrógeno, aquí dióxido de azufre, perdón, nitrógeno y al final CO2. Después con métodos colorimétricos determinamos cuánto adquirió. Y también tenemos un medidor de CO2 en gas que podemos determinar a la salida de los reactores. También tenemos flat plates, que son reactores planos. Estos a nivel laboratorio
son como de 30 litros y con esto hacemos experimentos con aguas residuales, aguas tratadas, fertilizantes y medios de cultivos convencionales. O sea, los medios de cultivo convencionales son medios de cultivo ya conocidos, ¿no? Tienen una formulación exacta, que son más complejos, un poco más caros, y los no convencionales son medios más baratos, como aguas residuales, aguas tratadas, fertilizantes, y también usamos residuos de porcinasa. Esos residuos de porcinasa los hemos usado a nivel laboratorio, a 200 litros y 2000 litros para obtener biomasa. Aquí tenemos pruebas en Airlift. En este caso, la diferencia es que tenemos un riser en medio, que lo convierte en un Airlift, y tenemos pruebas con agua residual, agua tratada y medios convencionales, ¿no? De ahí la diferencia en el color y el crecimiento de las cepas. Bueno, aquí tenemos, en UPV tenemos un cuarto de laboratorio para fotoreactores con medios convencionales, otros no convencionales, y el cepario, ¿no? Aquí pueden ver un poco nuestros sistemas de cultivo a nivel laboratorio. Este es el equipo que tenemos, un HPLC, un cromatógrafo de gases, sistemas de monitoreo, perdón, se pasó, termobalanzas, microscopios, un extractor, entre otros equipos, ¿no? Y bueno, para acabar un poco la presentación, es un poco de mis alumnos y mi correo electrónico si les interesa. Y si quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto. Disculpen que estaba en forma de presentación automática, se me fue un poco rápido. Pero bueno, podemos regresar a ver algunas otras diapositivas, si hay algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias. De hecho, nos llama mucho la atención el ver que son actividades muchas veces que se desarrollan gracias a proyectos vinculados, que es lo que muchas veces deseamos que las instituciones educativas tengan, que no nada más se dediquen a la investigación de manera aislada, sino que tengan esta conexión con, pues, con distintos sectores. ¿Nos podría hablar de alguno de estos logros que se han tenido a partir de estos proyectos vinculados, por favor? Bueno, el primer proyecto con el que empezamos en Microalgas fue con Carso, el grupo Carso, que pues nos lanzamos en fuerte por el presupuesto y la magnitud del proyecto, que fue de 3 años, donde iniciamos, y ahí pues, instalamos los reactores de 2000 litros, y Carso quería producir biocombustibles a partir de microalgas. Bueno, saben que Carso, aparte de ser Carso, pues está Sambos y todo eso, entonces tienen muchos residuos de aceites, y ellos metilan sus aceites residuales y producen biodiesel de aceites gastados. Están muy interesados en producir microalgas. Pero bueno, se escaló allá hasta 30,000 litros, pero ahí se detuvo porque actualmente, como les digo, producir biocombustibles, más bien, producir únicamente biocombustibles no es energéticamente ni económicamente factible. Entonces hay que hacer un concepto de biorefinería, es decir, obtener biocombustibles más pigmentos, más fertilizantes, más un número diferente de diferentes productos que hagan este proceso factible. Por ejemplo, colaboramos también con un doctorado en Esiquie, que hizo una biorefinería, y entre estos productos está uno que se llama DHA, dihidroxiacetona, que se produce a partir del glicerol que queda de la transterificación de producir el biodiesel. Y es un producto que es muy caro, cuesta $120 el kilo. Y eso lo hace económicamente factible, es decir, obtener un solo subproducto, además del biodiesel, y lo hace factible económico. Después colaboramos con un proyecto del Banco Interamericano, con la Universidad de Colombia, y bueno, ahí hicimos, no pasó a industrial, pero diseñamos también una biorefinería, bueno, la propuesta de biorefinería, tuvimos resultados para producir biocombustibles, y ahorita creo que el que realmente tenemos chance de sacarlo hacia exhibir es el del DF, porque tenemos pues, estos fotobioreactores urbanos que creo que van a ser interesantes. En realidad, no, un fotoreactor urbano tiene un efecto súper impactante en el ambiente, porque obviamente no tiene el tamaño de un árbol grande ni de un campo, pero tiene una función mezclada, como impacto visual, impacto social, diseño gráfico, captura de CO2, tratamiento de agua. Entonces, no es un solo concepto, es un concepto global. Y bueno, pocos países tienen fotoreactores urbanos. Hay uno en París, hay uno en Checoslovaquia. Hay poquitos, ¿eh? Y en México sí hay una empresa poblana que, bueno, que realmente es... Hay una tormenta. Sí, un poco exagerado lo que venden, o sea, como que es más de lo que puede capturar un alga, pero bueno.
Espero que pronto tenga la oportunidad de ver en mi PV estos fotoreactores. No sé si responde tu pregunta un poco. Sí, claro, no, al contrario, gracias. Y pues también vamos con preguntas del público. Tenemos varias preguntas. Comenzaríamos con una de, a donde dice, ¿hay algún tipo de microalgas que se puedan utilizar para la remediación de aguas residuales de la industria petrolera? Ok, no sé de cuál aguas residuales de la industria petrolera habla, porque hay muchas, ¿no? Desde las salobres, de cuando los separadores de aceite. En realidad, creo que en ese aspecto se vería más como un pulimiento, porque los hidrocarburos son muy complejos. Las microalgas tienen la capacidad, algunas, de tener actividad totalmente autótrofa, otra mixtrófica, es decir, si pueden utilizar materia orgánica para degradar, o que la degradan y obtienen el carbono de ellas, pero no todas. Entonces, generalmente lo que se hace es se hace un sistema híbrido o en dos fases. Dos fases metabólicas, porque es el mismo reactor. Primero actúan las bacterias que degradan la materia orgánica y al degradar la producen CO2. Y llega un momento en que las algas utilizan el CO2 que generan las bacterias que degradan la materia orgánica y estas algas consumen ese CO2 y crecen, ¿no? Pero dependería un poco de la carga orgánica del sistema y de la complejidad del sistema, porque las aguas residuales generadas en una petroquímica o en petróleo, dependiendo de qué etapa del sistema sea, son complejas porque tienen compuestos aromáticos, de moléculas muy grandes, entonces necesitamos otro tipo de organismos que tengan la capacidad de degradar esa materia orgánica. Tu micrófono, Sergio. Sergio, tu micrófono. Sí, perdón, es que como están cayendo hasta acá los truenos, entonces sí se están metiendo en el sonido. ¿México está en condición de generar biocombustibles para consumo masivo? Mira, no hay ningún país que produzca biocombustibles a nivel masivo con microalgas, ¿eh? No, no hay. Por lo que les comento, ¿no? Que actualmente no es energéticamente ni económicamente factible. A menos que hubiera una política realmente de irnos a combustibles, a biocombustibles, ¿no? Creo que se podría hacer, se requeriría pues políticas, dinero y desarrollo de industrias. Y creo que con sistemas abiertos se podría lograr. Claro, sí, sí, pues de momento todavía no, pero ojalá algún día. Sí. Porque como dice, los combustibles pues se van a agotar. Claro. ¿Existen actualmente combustibles comerciales hechos a base de algas, de microalgas? No, comerciales no que sepa. Hay a partir de aceites gastados y de Jatropha curca, ¿no? Que son plantas y aceites gastados. De hecho, hubo una planta de biodiesel en Chiapas, que fue hay un poco de trance entre el gobierno, no sé qué, y después la cerraron, y que nosotros la visitamos y se producían, tenían un sistema de recolección con Coca-Cola que recolectaba el aceite de los restaurantes y eso, o sea, como su cadena, y porque uno de los problemas es recolectar el aceite. Pero bueno, en breve, regresando a las microalgas, actualmente, que sepan, no hay nadie que realmente produzca. Siempre ha estado más bien a nivel de investigación. Pero, por ejemplo, sí ha habido implementación, por ejemplo, en España, no de biodiesel, pero acoplar la producción de microalgas para el tratamiento de aguas en una, creo que es gasera, y después esas algas las producen en metano y recuperan la energía que aplicaron con el metano que producen con las algas. Bueno, las algas no producen metano, usan la biomasa de la microalga para generar metano, ¿no? Es la fuente de carbono, vaya, que es una parte que también pueden usar. La biomasa que se genera, pueden usar para producir metano, hidrógeno o fertilizantes o alimento para animales y ganado, ¿no? Entonces, pero se ha aplicado perfectamente como biodiesel, no. Es decir, que además de que ayuda a tratar agua, a captar dióxido de carbono, pues finalmente al término de su vida tiene la posibilidad de ser aprovechado, como nos estaba diciendo. Exactamente. Ok. Se llama como torta, o que la biomasa que sobra puede tener muchísimas aplicaciones. Claro, muy bien. Bueno, vienen saludos. Laura Gabriela Zamora Espino, le mandamos saludos. Gracias. Y también nos manda varias preguntas.
¿Las microalgas se utilizan industrialmente en algunos países en la actualidad? Sí, sí, para muchas cosas. Se producen muchos pigmentos, fertilizantes, alimento para peces. Se recuerdan muchos organismos que tienen color, por ejemplo, los flamencos, este, ese fue el nombre de este pescado, el salmón, que es rosa, su color Sí. se la deben las microalgas. O sea, comen microalgas y eso es lo que les da color. Entonces, lo que hacen es que pues, producen alimentos con algas que tienen pigmentos para darles color o el pigmento per se. Entonces, por ejemplo, en Israel produce, en China producen, en Alemania producen microalgas en sistemas cerrados y abiertos para generar productos. Generalmente lo que se busca es productos de alto valor agregado para hacerlos económicamente factibles. Por ejemplo, los pigmentos, ¿no? Es uno de ellos. Y puede ser que se extraigan los pigmentos y se vendan purificados, que tienen un valor agregado mucho más alto, ¿no? Algunos llegan hasta $1,200 el kilo. O la biomasa como tal, que obviamente es un valor agregado, pero se ahorra el proceso de separación. Entonces le dan la microalga tal cual como alimento. Y bueno, y otra ventaja de las microalgas, tienen mucho omega 3, que sirve hasta para los seres humanos, tienen los pigmentos y proteína. Entonces, en breve es muy buen alimento. Ahora, para el humano, el problema es que pues, no sabe tan rico, ¿no? Porque sabe un poco como a pescado. Y les recuerdo, pues, que desde los aztecas, pues, la espirulina era base del alimento, ¿no? Y actualmente hay pueblos en México que recuperan la espirulina y es su fuente de proteína. Qué bien. Uh -huh. Sí. Sobre las microalgas que comenta que se utilizan en distintas industrias, nos decía que sí, entonces se utilizan en la industria alimenticia, ¿verdad? Sí, farmacéutica, alimenticia, Okay. alimento para hombre, alimento para animales, farmacéutica, cosmecéutica, ¿no? De De acuerdo. hecho, pues saben que todo el mundo, por todos lados venden espirulina en tabletas, espirulinas en no sé qué, Sí, es una de las principales, ¿no? Pero obviamente es nada más la biomasa seca, que realmente el proceso no es muy complicado y no encarece tanto. Pero pues, si ven lo que les cuesta un frasquito de espirulina, pues tiene un valor agregado importante. Bueno, es uno simple, ¿no? Pero sí hay que produce pigmentos. De hecho, 3 alumnas hicieron un proyecto de una microempresa para producir astaxantina, que es un pigmento rojo de Hematococcus, y el precio es de $1,200 el kilo, purificada, claro, que es carísimo. sí. Y en el caso de las aguas residuales, de las aguas negras, grises, ¿hay algún tipo de interés para utilizarlas en algún tratamiento en particular? Porque, bueno, hay muchas tecnologías, pero ¿en cuál podría aportar mayores resultados, mejores resultados, la utilización de microalgas? Generalmente en el pulimiento, porque como les digo, como les comento, las microalgas no degradan mucho la materia orgánica, no son tan eficientes como los organismos, los microorganismos, ¿no? Las bacterias aerobias. Entonces, recuerden, hay tratamientos aerobios, anaerobios de agua, ¿no? Los anaerobios son más lentos, pero producen menos biomasa, los aerobios son más eficientes, pero producen una gran cantidad de lodos, ¿no? Mucha biomasa. Pero, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitar el borde de Sochaca y el lago de Texcoco, pues parte del tratamiento del agua que llega ahí al lago de Texcoco, antes de que llegue al lago, antes hay una planta de tratamiento de agua. Y el pulimiento, o ya casi el final, es pura espirulina y algas. O sea, ven, ese sistema es verde, 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 y ya que está pulido, toda esa agua va a dar a las lagunas de Nahuel. Entonces ya está el agua tratada y lleva una fuerte carga de espirulina y de algas. Bueno, más otras cosas, ¿no? Porque no está pura. Claro. Pues un ejemplo de más bien de pulimiento, ¿no? Creo que puede servir muy bien para pulir, pero yo diría pulir y aprovechar esa biomasa para algo más, ¿no? Pero bueno, per se, nada más para el puro tratamiento de aguas, yo creo que sería adecuada para una carga orgánica, una adecuada no muy alta, o para el pulimiento ya del agua. Sea como Muy terciaria, ¿no? Secundaria, terciaria. de acuerdo. Y bueno, tenemos entonces pues un grupo de personas que trabajan con usted. ¿Qué nos puede decir de las personas que han terminado su posgrado? ¿Cuáles son sus oportunidades, pues ya sea laborales o de posgrado que se les abren una vez que trabajan con este tema? Ok, bueno,
Generalmente todos los que han salido del posgrado, sea en cualquier línea de investigación, pues se encuentran afortunadamente en un área de trabajo. Ahora, cuando uno hace un posgrado, generalmente es a veces un poco complicado seguir exactamente con la misma línea de investigación, porque es muy específica y realmente lo que te da un doctorado es la capacidad, pues, de resolver problemas, ¿no? Entonces te puedes ir a algo o que sea con microalgas o otra cosa y tendrías la capacidad. Pero tengo alumnas que, bueno, siguieron algunas en docencia, otras están en docencia e investigación también en temas relacionados con microalgas, otros que ya estaban en el área de docencia e investigación y salieron para, pues, formarse mejor y regresar a sus centros laborales que ya tenían. Y muchos, por ejemplo, de maestrías han ido a hacer doctorados al extranjero. Uno de ellos hizo la maestría conmigo, después hizo el doctorado en Francia y se quedó trabajando en Francia, por ejemplo, ¿no? Otros han ido a estudiar a Francia y han regresado. Entonces, uno es cuestión de adquirir. Ahora, insisto, quedarte exactamente en el tema que hiciste el doctorado, pues es medio complicado. Es decir, yo no trabajo en lo que yo hice en mi doctorado, que era degradación de hidrocarburos marinos. Y bueno, trabajé mucho tiempo en bioremediación de suelos, que me he relacionado, pero después cambié totalmente de área a microalgas. Entonces uno debe tener la flexibilidad. Más bien el grado te da la capacidad de como adaptarte a diferentes temas y pues también es poca el área de tecnología en microalgas en México. O sea, hay pocas empresas. Tuve una alumna de licenciatura que trabajó en una empresa de producción de microalgas en Guadalajara. Otro alumno que trabajó en una empresa también de microalgas en el sureste. Pero eso no de posgrado. Bueno, sí, de posgrado también era él. Pero realmente en empresas que produzcan microalgas en México son muy poquitas. Claro. Si nos puede decir en qué área se encuentra dentro de la UPIBI, en qué posgrado, cómo pueden comunicarse con usted en caso de que quieran entrar en contacto. Claro que sí. El posgrado es Ciencias en Bioprocesos, maestría y doctorado en Ciencias en Bioprocesos. Y estamos localizados bueno, el laboratorio está en la planta piloto de UPIBI, es el laboratorio de bioprocesos. Pero aparte del laboratorio de ahí tenemos otras 3 áreas. Una en las que se llaman como gallineros, tenemos los fotobioreactores. Otra hacia el campus, tenemos fotobioreactores para aguas tratadas. Y si ven hasta el final del UPIBI, hasta allá, hasta atrás donde están los edificios, bueno, los vecinos, los condominios, hay un invernadero muy grande que fue el que mostré y ahí tenemos los reactores de 2000, de 200, el tubular y el de cascada que no tuvimos la oportunidad de verlo porque no salió el video. Si da tiempo, pues abro uno. Entonces tenemos 3 áreas y yo me ubico, mi cubículo está en planta piloto y mi correo, creo que lo puse, los voy a mostrar ahorita, que es lfernan36 @gmail, que es, bueno, no sé si ya lo están viendo, está mi correo. La primera es L mayúscula para que vean que es L y no es I, porque pues se confunde, pero es I minúscula, y .com, me faltó la C, qué tonto. Y con gusto, pues, cualquier información que requieran o contacto o orientación, cualquier cosa, con mucho gusto estoy De disponible ahí. acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna última reflexión, algo que nos guste transmitir, que le guste decir a las personas que pudieran interesarse en este tema? Bueno, en este tema o cualquier otro, creo que pues los promuevo a que si les gusta la biotecnología, el área ambiental, bueno, pues traten de buscar un tema que les interese para hacer un proyecto terminal, ¿no? Un proyecto de investigación o una tesis. En el Poli no hay tesis, pero en otras instituciones sí, relacionadas con el tema. Hay varias instituciones que trabajan con microalgas en todo el país. Nosotros somos los mejores, claro, pero hay otros. Claro. Entonces, hay buenos grupos, hay en Simvestab, hay en la UAM Coajimalpa, en la UAM Iztapalapa, en la Universidad de Puebla, en Jalapa. Bueno, hay muchos grupos que trabajan con microalgas. Entonces, de investigación hay muchos grupos en México y bueno, una opción es UPIBI y con nuestro grupo. Y yo lo que recomiendo es busquen áreas donde se puedan desarrollar lo más que puedan el tema que quieran, ¿no? Así, si quieren saber quién más hace microalgas en México, en el extranjero, pues con gusto los puedo orientar. Pues agradecemos mucho su participación, la plática que dio, la amenidad con lo que lo hizo.
y pues podríamos continuar platicando el resto del día. Sin embargo, pues el tiempo se ha acabado. Así que le agradecemos profundamente su compañía en esta entrevista y pues también le extendemos un amplio reconocimiento a toda su trayectoria. Gracias, doctor. No, gracias, maestro Sergio, por la invitación, con mucho gusto. Espero que haya aportado algo y que, pues, que estén todos muy bien. Un saludo. Claro que sí.